Este es un examen que corresponde a una tomografía por emisión de positrones. Porque hay que diferenciar dos tipos de exámenes que actualmente se dan. Hay unas imágenes del sistema nervioso estáticos y otros que son dinámicos, ¿no? Los estáticos, vamos a ver que solamente ven la estructura, o sea, la anatomía, mientras que los dinámicos son funcionales. Ahí sí se ve, como que dice, al cerebro en acción, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual una tomografía por emisión de positrones, ¿no? Y ahí están las imágenes estáticas, los rayos X, una tomografía computada respecto a una imagen de resonancia magnética nuclear, respecto a una angiografía por resonancia magnética, ¿no? Y miren la tomografía por emisión de positrones, o PET scan, ¿no? Este examen es mucho más elaborado porque aquí se van a emplear sustancias radioactivas, pero esas sustancias radiactivas lo puedo yo juntar con lo que necesita la neurona. ¿Qué cosa es lo que necesita la neurona para vivir? Oxígeno y glucosa, ¿no es cierto? Entonces, esa sustancia radioactiva yo lo puedo unir al oxígeno y glucosa. Lo puedo inyectar a la vena y de acuerdo a los minutos que dura la vida media de esas sustancias radioactivas, lo puedo meter digamos, en el aparato que mide esa radioactividad y yo puedo determinar digamos, el estado funcional de mi sistema nervioso. Entonces, esto sí se puede estudiar desde el punto de vista funcional, con este PET scan. En cambio, con los demás no. Por ejemplo, esta angiografía por resonancia magnética también se detecta sustancias radioactivas, sobre todo yodo, pero describe toda la circulación de su cerebro. ¿Para qué? Para detectar malformaciones, aneurismas, también es importante. Aquí, ¿cuándo sufren de migraña? ¿Cuándo sufren migraña? Miren, se puede hacer diagnóstico clínico de migraña por las características, ¿no? Te duele la mitad del cráneo, puedes tener, te fastidia la luz, fotofobia, también puedes tener, lógicamente, el dolor de cabeza, la mitad del cráneo, una hemicranialgia, ¿no? Y te puede dar auras también, centellantes, etc., ¿no? Pero clínicamente, actualmente no se puede llegar al diagnóstico definitivo con la clínica, se tiene que terminar con una resonancia nuclear magnética, porque de cada 10.000 casos de migraña clásicos hay uno o dos que puede ser por aneurisma. Por eso todas las personas que son migrañosas, ¿no? Trate en lo posible de terminar, ¿no?, con una resonancia nuclear magnética, ¿no?, por un neurólogo, ¿no?, para descartar este problema. Bueno, vamos entonces a ver que esa intensidad de color por la tomografía, ¿no?, te va a dar el grado de actividad. Cuando es rojo, por ejemplo, tiene que ver con actividad bien intensa, ¿no?, muy alta actividad. Y así va dependiendo del espectro de colores, ¿no? De mayor longitud de onda a menor longitud de onda puede determinar la actividad, ¿no? Y pues, miren ustedes, o sea, todo el cerebro realmente se activa, ¿no?, cuando uno tiene cualquier tipo de examen, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy dentro del tubo de la tomografía por emisión de positrones, le digo, a través de una pantalla se dice, abre esta frase. Únicamente se va a activar esta zona, ¿no?, del área 22 de Rothman, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero las demás áreas también están activas. Claro, con otros colores menor actividad, pero aquí estará rojo, pero además estarán de diferentes tipos de colores. No es que solamente se activa el área 22 de Rothman, ¿no? Eso se evidencia en las pruebas de tomografía por emisión de positrones. Entonces, como todo órgano global, nuestro cerebro necesita oxígeno y glucosa, y como producto del metabolismo, ¿no?, agua y CO2, ¿no? Entonces, como les mencionaba, cómo nosotros podemos ver qué área del cerebro está activo en ese momento, de la parte funcional,
es justamente midiendo el flujo sanguíneo cerebral o el oxígeno que está consumiendo o la glucosa que está consumiendo, ¿no? A través de esos tres factores o esos tres indicadores yo puedo evaluar un área en especial, ¿no? Miren ustedes, cuando uno, por ejemplo, ¿qué cosa dice ahí? Está viendo palabras, ¿no es cierto? ¿Qué área se activa? Puede ser la 18, porque recuerden ustedes, cuando nosotros miramos palabras, por ejemplo, lo que dice ahí, salida, no es solamente ver el recuadro, la forma y los colores, sino que también te está denotando algo, ¿no? Que vas a hacer, ¿cierto? Entonces no es solamente que se está activando el área 17, que es el área primaria, donde están redes neurales simples, ¿no? Sino que allí ya debe estar activándose, ¿no? Redes neurales, digamos, complejas, la 18. Y si hay movimiento sísmico, lógicamente salimos, ¿no? Pero ya te relacionamos con que, ¿no? Si tiene que salir para algo simple, ya sería con las redes neurales hipercomplejas, ¿no? La 19 del otro, ¿no? Pero miren, solamente viendo palabras no es que solamente se activa el lóbulo occipital, sino también todas las otras áreas, ¿no? Igual sucede cuando uno escucha palabras, ¿no? Y es por eso que con la tomografía nosotros podemos determinar qué áreas se activan más, pero también todo el cerebro va a comenzar también a activarse. Entonces miren, el cerebro representa el 2% del peso corporal, ideal, ¿no? Una persona de 70 kilogramos con 1,70 m, ¿no? Tendrá pues un índice de masa corporal 23 puntos y pico. Ustedes saben, a través del índice de la OMS se puede determinar el peso adecuado, ¿no? Que es entre 18.5 a 24.9. Bueno, en base a ese índice de masa corporal, ¿no? Se puede determinar que ese 2%, el cerebro pesa aproximadamente 2% de ese peso corporal. O sea, si es una persona de 70 kilos, con una talla de 1,70 m, ¿cuánto será su peso? 1.400 gramos, 1.4 kilogramos. No vayan a pensar de repente que una persona obesa que tenga 200 kilos va a pesar con su cerebro 4 kilos. No pesa así, ¿ya? Es de acuerdo al peso adecuado, de acuerdo al índice de masa corporal. En condiciones de vigilia, por ejemplo, el reposo, como están ustedes en este momento, le corresponde el 15% del metabolismo total del organismo, ¿no? Y ese metabolismo, por unidad de masa tisular, es unas 7.5 veces el metabolismo medio, ¿no? Que existe fuera de los tejidos del sistema nervioso. Como también el curso de altos niveles de actividad cerebral, el metabolismo puede incrementar hasta 100 a 150% de su actividad metabólica neuronal, ¿no? Pero vamos a ver cuánto jala, cuánto consume ese 2% del peso corporal. 15% del gasto cardíaco. 15%. Y miren cuántos órganos y sistemas también tenemos, que se lleva el 85%, pero solamente el cerebro, ese 2%, se lleva 15% del gasto cardíaco, la quinta parte del oxígeno que nosotros, ¿no? consumimos, y la cuarta parte de la glucosa también, ese 2% nada más. ¿Eso qué significa? Que este sistema nervioso es un órgano altamente metabólico, y cuando comienza a elaborar su ATP, ¿no? Del 100%, 60% para mantener el funcionamiento y 40% para integridad celular, o sea, para su autorreparación 40%. Sí. Claro, puede ser, porque como está, digamos, estudiando, se está consumiendo más energía, te puede dar más hambre, pero también considerar que uno cuando estudia te puede dar ansiedad, también se puede confundir, ¿no? Y te da más hambre. O sea, bien difícil separar. Te da hambre porque por lo que está, tu cerebro está consumiendo más energía, o te da hambre por la ansiedad. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Ahora, si yo les hago la pregunta del examen, ese 60% para mantener su funcionamiento,
¿De qué estamos hablando? Cuando decimos para mantener su funcionamiento. Esa es la primera clase. ¿Se acuerdan o no? Exacto, así es, la propagación, la integración, excitación y impulso nervioso. Porque básicamente esa es la función, ¿no?, de lo que es la neurona en cuanto a su relación con el impulso nervioso, ¿no? Y ahí va justamente el 60% de toda la energía que elabora la neurona. Y el 40% por favor. Recuerden ustedes que las neuronas, ¿cómo se comunican? Claro, impulso nervioso y neurotransmisor. El que me diga sinapsis, ya fue. Sinapsis, sí, es muy importante. Es un puente. Pero un puente, podríamos decir, una estructura, pero no es la parte funcional. La parte funcional o actividad son impulsos nerviosos y neurotransmisores, ¿no? Y miren, la llegada de nutrientes en este flujo sanguíneo, 55 mililitros de sangre por cada 100 gramos de tejido nervioso por minuto. Y ojo, no existen reservas. Las reservas como glucógeno lo pueden tener los astrocitos, también las neuronas, ciertas neuronas, pero es muy poco, dura más o menos 4 minutos, 5 minutos nada más. Y es por eso que si la neurona, en el preciso momento que le falta glucosa o oxígeno, comienza un trastorno metabólico que va a terminar con la muerte neuronal. No tiene reserva lamentablemente. Aquí, por ejemplo, miren, son datos, ¿no?, el Sokolov de hace muchos años, pero que todavía siguen vigentes porque las últimas investigaciones justamente mencionan mucho a Sokolov, ¿no? Por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, por cada 100 gramos de tejido nervioso, 57 mililitros por minuto. Pero todo el tejido, todo el cerebro en conjunto, ¿no?, más o menos 800 mililitros por minuto. Tiene que pasar, ¿no?, ese flujo sanguíneo, 800 mililitros por cada minuto, ¿no? Como también el consumo de oxígeno, 3.5 mililitros por minuto de oxígeno, ¿no?, y todo el tejido, todo el cerebro, 50 mililitros de oxígeno por cada minuto, ¿no? La glucosa, 5.5 miligramos por minuto, y en todo el cerebro 77 miligramos, ¿no?, por minuto. ¿Alguien sabe más o menos cuánta glucosa tiene una botella de dextrosa? ¿El 5%? 50. Pues, si es 5%, 5 gramos por cada 100 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos es 50. Y si hacemos un cálculo, más o menos en 24 horas consumiría un aproximado de 2 frascos de dextrosa. Aparte del sodio, el potasio, etc. Sobre todo si estamos hablando de una persona, ¿no?, que está en estado de coma. Bueno, y aquí está nuevamente el flujo sanguíneo, ¿no?, como también el consumo de glucosa, aquí en micromoles, ¿no?, que ustedes ya saben también cuál es la equivalencia con miligramos, y el glucógeno, muy poca cantidad, milimoles, ¿no?, que están sobre todo en neuronas y astrocitos, ¿no?, y van a mantener un metabolismo por 5 minutos, difícil, 4 minutos más o menos, ¿no? Y es por eso cuando ustedes hacen RCP, ¿cuántos están aquí certificados con RCP? Levanten la mano. Levanten la mano. Al siglo anterior, ¿cuántos están certificados en RCP? Uno. Certificados, ¿sabes? Certificados. Están saliendo, pero certificados. O sea que pueden hacer tanto masaje cardíaco como respiración. Por favor. Cada vez menos, ¿no? Ya sé, me meto. Están certificados. Ustedes saben, de acuerdo a la American Care, si tienen ustedes un paro cardíaco, pero no están certificados, solamente pueden ser masaje cardíaco. Nada más. Confirma. A ver, ¿con qué profundidad se hace masaje cardíaco? Una persona
adulta, ¿cierto? ¿Cuánto? Profundidad. ¿Hay que nada más? Totalmente. 5. Tercera parte de la profundidad de la. Por eso, ¿cuánto? 5 a 6 centímetros. 5 a 6 centímetros. ¿Con qué frecuencia? 30 funciones y 2 ventilaciones. Y así está certificado. Sí, está certificado. Pea. Si no está certificado, ¿cuánto es? Estoy preguntando. Mínimo es 100. La frecuencia es 100. Mínimo. Si no está certificado. Porque si tú haces algo que no está certificado y se muere el paciente, puede resultar. Si no está certificado, aplica tu masaje cardíaco, 5 o 6 centímetros de presión y mínimo 100 por minuto. 100 por minuto. Es rápido, pero lamentablemente cuando han hecho los estudios de personas que han tenido paro cardíaco y han hecho los masajes, era el que mantenía un mayor índice de sobrevivencia. Si lo hacían menos, menor sobrevivencia. Claro, dejar que contra elasticidad, pero si tú dejas igual, mínimo 100. Ahora sí, si está certificado ya puede ser 30 por 2. Así es. Bueno, entonces, importante porque en la medida que ustedes puedan reanimar a ese paciente, va a tener menor, lesiones neurológicas. Y como ustedes ven, el patrón de lesión ante una hipoxia, la neurona es mucho más sensible, ¿no? Y es el producto justamente de la evolución, porque la neurona, como tal, es la última en cuanto a la evolución de las células. En cambio, miren, el endotelio es más resistente. Con esto ella me está diciendo cómo podría haber sido el desarrollo filogenético del sistema nervioso. ¿Qué cosa apareció primero? En la medida que tenga mayor resistencia a un estado de hipoxia. Ahora, con respecto a determinadas áreas cerebrales, el hipocampo, miren ustedes, estas áreas, el puerto de Apomo 1 y 4, son mucho más sensibles que el de 3 y mucho más sensibles que la célula granular. Eso me está indicando también en cuanto a evolución. Igual en el cerebelo, en el estriado y en el miocordio, ¿no? ¿El estriado se acuerdan cuál es? El estriado, Claro, el putamen y el núcleo caudal, digamos. Ahí está realmente el consumo de oxígeno, ¿no? La tasa de extracción de oxígeno promedio 35%, es decir, de cada, cierta cantidad de sangre, el cerebro, a través de la barrera hematoencefálica, extrae el 35% de su oxígeno. Ahora, esto es estrictamente dependiente de la coma. En cuanto al metabolismo de los aminoácidos, también fundamentalmente por transportadores selectivos. Recuerden que la barrera hematoencefálica tiene transportadores muy selectivos para que le llegue a la neurona, ¿no? Hay sistemas LA dependiendo del tipo de aminoácido, ¿no? Y se utiliza preferentemente para la síntesis de neurotransmisores, ¿no? Escasa cantidad para proteínas estructurales. Si yo les menciono, ¿no? ¿En qué parte de la neurona se sintetizan los neurotransmisores? ¿La dendrita? ¿En el soma? ¿En el axón? ¿O el terminal? Terminal. ¿Y los neuropéptidos? En el soma. Y bueno, mayor consumo, cuerpos neuronales, justamente la sustancia gris. Sí. Doctor, una consulta. Cuando dice estrictamente dependiente de aportes, se refiere a que no importa, digamos, cuántos tenemos del cerebro, igual siempre va a ser un 35% de oxígeno. ¿A qué se refiere? No, o sea, el oxígeno que le llega al sistema nervioso va a depender de lo que se aporta, ¿no? Ya sea en forma autónoma o ya sea con el respirador, o ya sea con la respiración boca a boca, ¿no? Depende de la... Pero en condiciones normales es su tasa de extracción, 35%. Entonces, a ver qué más tenemos acá. Bueno, aquí
optimiza el consumo de glucosa, pero en micromoles. Hay que recordar que el ingreso de esa glucosa, 96% por transportador, que regula el ingreso de acuerdo a necesidad. Y el 4% por difusión simple. Ya saben, mayor consumo, sustancia libre, donde están los somas neuronales. Hay un metabolismo aeróbico del 90%, el resto es anaeróbico. Y todo lo que es el ciclo de Krebs con la vía glicolítica, ¿cuántos ATPs normalmente se producen por cada molécula de glucosa? 36 a 38. Acá es un poco menos, ¿no? Porque se pierde a través de otro proceso metabólico, ¿no? Metabolismo anaeróbico 10%, ¿no? La síntesis de utilización es rápida, 3 segundos, el 50% de las fosfatos son utilizados. Hay baja concentración de glucógeno. Ahora, este es lo último del año 2025, me parece, ¿no? ¿Sí? 2025 es esta. 95 bebés obtenidos en 2025, ¿no? Aproximadamente, si nosotros hacemos un equivalente con la sacarosa, que es el azúcar de caña o azúcar de mesa, aproximadamente el ser humano consume 91 gramos de glucosa, equivalente a 23 cucharaditas o cubo de azúcar. Y la tasa metabólica para el oxígeno, ¿no? También está más o menos bien de 68 a 86 litros de oxígeno por día, ¿no? Y están contenidos de 324 a 400 litros de aire, ¿no? Con su 21% de oxígeno a nivel mar, que es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Se imaginan en un día un balón de oxígeno cuánto se consume? Esos balones creo que tienen como 10 metros cúbicos de oxígeno. Se consume en 2 días. Ustedes saben cómo se sufrió cuando la COVID-19, cuando se tenía que buscar por donde sea oxígeno, y de lo que cuesta 30 soles, 40 soles para cargar esos balones grandes de oxígeno, comenzaron a costar 2.000 soles, 3.000 soles para 2 días de vida de esas personas. Sin embargo, siempre nos faltan los buitres que comienzan a buscar beneficios, ¿no? Cuando hay carencia de algo que es imprescindible para el ser humano. Tenemos una serie de transportadores, ¿no? ¿Cuáles de todos ellos es dependiente de insulina? 4, efectivamente. Este 4 no hay en el cerebro, ¿no? Todos los demás son más que nada dependientes de la concentración que existe en el interno. Y tenemos otras formas de transportadores y cada uno está determinado en su gen. Muy importante, y sobre todo qué transportadores tenemos en el cerebro, el GLUT1, GLUT3, ¿no? El GLUT4 también, y el GLUT5, el 6, como también el 3. Aquí ven en el mono, como también en la rata albina, o sea, las ratas blancas, quienes realmente consumen más, ¿no? Glucosa. Ven ustedes que la corteza visual en la rata albina consume más, ¿no? Aquí más todavía, ¿no? En la corteza sensorimotor, ¿no? O aquí en el cuerpo geniculado medial, ¿no? Con respecto al mono, ¿no? Haciendo comparación. Pero ¿por qué creen ustedes que se consume más glucosa en el sistema nervioso de la rata albina respecto al mono? Metabolismo. Por eso es que el metabolismo. Solamente nosotros comparamos la frecuencia cardíaca en la rata albina es mucho mayor que el mono. Y es por eso que yo me explico al momento cómo es que y en qué momento ha aumentado la frecuencia cardíaca en el adulto. Dice que es de 60 a 100 ahora. Y yo lo conocía hasta 80. Ahora es hasta 100. Mientras que antes de la pandemia asistí a un congreso y justamente mencionaron sobre la frecuencia cardíaca y han visto que mientras mayor sea la frecuencia cardíaca aumentará también la mortalidad por diferentes causas. Voy a preguntar a los cardiólogos, ¿qué pasó? ¿Por qué han aumentado la frecuencia cardíaca normal en el adulto? Y así también veríamos diferentes
estructuras el consumo de glucosa, justamente. Inclusive el flujo sanguíneo y consumo de oxígeno, en el humano, en el niño, por ejemplo, a la edad de 6 años, miren el flujo sanguíneo, ¿no? 106 mililitros por cada 100 gramos de tejido nervioso por minuto, ¿no? Y el consumo de oxígeno con respecto a un adulto, ¿no? Joven, ¿no? De 21 años. ¿Por qué es menos? Menos flujo sanguíneo cerebral y menos consumo de oxígeno. ¿Por qué? El niño está en pleno desarrollo. 21 años ya se estabilizó. La parte de desarrollo. Claro, ya se estabilizó, ¿no? En cambio, en el niño está en pleno proceso. Y es por eso que requiere mayor flujo sanguíneo, mayor consumo de oxígeno. Mientras en la persona, ¿no? Ya de edad, ¿no? Por ejemplo, 71 años, el flujo sanguíneo sigue bajando, como también el consumo de oxígeno, ¿no? Pero claro, estos fueron hechos en personas que no es como ahora. En los últimos 20 años ya las personas han tomado conciencia que la actividad física es fundamental. Entonces esto también debe haber variado, sobre todo en personas que practican actividad física, ¿no? Ah, sí, son acá, ¿no? Son estadísticamente significativos, ¿no? Diferencia estadísticamente significativa para. O sea, cuando es estadísticamente significativo, significa que hay un gran porcentaje, ¿no? Que te respalda, ¿no? Esos datos. Bueno, seguimos. De acuerdo al nivel de conciencia, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, ustedes están mentalmente alertas, el flujo sanguíneo respecto a su consumo de oxígeno, ¿no? Y mentalmente confundido, miren cómo con tumor, acidosis diabética o arteriosclerosis cerebral disminuye el flujo sanguíneo, como también el consumo de oxígeno. Y en estado comatoso, miren, aumenta. ¿Por qué creen que aumenta? Respecto a una persona que inclusive que está mentalmente alerta, ¿por qué tiene que aumentar cuando está en estado comatoso? O sea, que está en estado de inconsciencia. No inconsciencia propio de cuando uno duerme, sino una inconsciencia que no despierta ni por estímulos dolorosos. Porque hay mecanismos de compensación, ¿no? O sea, el cuerpo a través de su sistema nervioso autónomo trata de que fluya más sangre a esa zona, en este caso el sistema nervioso que no está funcionando, ¿no? Para que puedan reaccionar. Como también las personas, por ejemplo, que están con intoxicación por LSD, ¿no? Miren, está aumentado, ligeramente aumentado. Y miren con esquizofrenia. ¿Por qué la esquizofrenia estará aumentando el flujo sanguíneo cerebral? ¿Por qué creen? Dime. Porque el simple hecho de que tengas ese ataque de beber cosas que no están ahí significa que exceso de estimulación a la parte del cerebro. Claro, o sea, mejor dicho, su cerebro está activo. Por eso hay diferentes tipos de esquizofrenia. Esquizofrenia, por ejemplo, paranoide, ¿no? Persona que escucha voces, hay inclusive, ¿no? Ve cosas, ¿no? Siente cosas, o sea, todo su cerebro está realmente activo, ¿no? Y es por eso que el flujo sanguíneo cerebral aumenta, igual que el consumo de oxígeno, ¿no? Y ahí, con respecto a los estados mentales, normal, igualito, flujo sanguíneo cerebral con respecto al consumo de oxígeno, ¿no? Inclusive cuando está en estado de alerta, o mejor, anestesia. Y en cuanto al metabolismo cerebral, ¿no? Ya sabemos este tipo de consumo que tiene nuestro cerebro, ¿no? Pero el flujo sanguíneo cerebral es una relación directa en la presión de perfusión cerebral con respecto a la resistencia cerebrovascular. Es decir, si hay aumento en la resistencia cerebrovascular, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? ¿Cómo aumento la resistencia cerebrovascular? Un tumor, por ejemplo, que aumente justamente la resistencia, ¿no? Al flujo sanguíneo, ¿no? Aumenta, ¿no? O disminuye el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? O si aumento o disminuyo la presión de perfusión cerebral, también disminuyo el flujo sanguíneo cerebral, pero existe mecanismo de compensación. Por ejemplo,
¿Qué factores influyen en ese flujo sanguíneo cerebral? Influye, por ejemplo, la presión parcial CO2, ahí para que tengan los datos. Por ejemplo, a 40 milímetros de mercurio de la presión parcial CO2, es el cambio de flujo sanguíneo cerebral es 0, ¿no? A 40. Y ahí ven ustedes los datos, este es en sangre arterial, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de la presión parcial del CO2? Está entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Está normal acá. Y con esta presión parcial del CO2, su flujo sanguíneo cerebral es estable, normal, no hay problema, porque lo que están viendo acá son cambios, básicamente, ¿no? Respecto al venoso, hay que ver bien la historia clínica. Por ejemplo, hay casos en los cuales ustedes van a ver que no le han tomado gases arteriales, sino gases venosos. Y ese es por un caso de emergencia. Por ejemplo, hay personas que están con un sangrado voluminoso, han perdido sangre, están totalmente pálidos, pero sin embargo siguen latiendo el corazón, ¿no? Por el mecanismo de compensación que tiene el simpático, en el cual hay vasoconstricción periférica, ya no pueden hacer una punción arterial, tienen que agarrar cualquier vía que lo tengan a la mano, en este caso vena, y de la vena pueden hacer justamente medición del pH y también la medición de los gases arteriales. Por eso, ese dependiendo de la emergencia. Lo ideal sería gases arteriales, no gases venosos, gases arteriales. Pero dada la emergencia pueden sacar de la vena. Y bueno, se dice que por cada milímetro de mercurio que se incrementa, aumenta en 2.5 a 4% el flujo sanguíneo. O sea que en la medida que tú aumentas tu presión parcial del CO2, aumentas también el cambio de tu flujo sanguíneo, aumenta tu flujo sanguíneo cerebral. Ya, si aumenta el CO2, ¿qué significa? ¿Qué está pasando con la persona? Si estás aumentando la presión parcial del CO2, estás aumentando. Si estás aumentando si estás hiperventilando, significa que está aumentando la presión del CO2, del O2, del oxígeno. Está hipoventilando. Si está hipoventilando, aumenta la presión parcial del CO2, por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Si está hipoventilando, ¿por qué tiene que aumentar el flujo sanguíneo cerebral? Claro, tiene que ir más sangre a las áreas, ¿no?, que van a ser más importantes del cuerpo, en este caso el sistema nervioso. Así es. Por ejemplo, inhalación del CO2 a 7%. El CO2 que está en este momento aquí, en este ambiente, ¿cuánto será? El CO2 del aire ambiente, ¿cuánto es? Porcentaje. ¿Ah? ¿Cuánto es? 0.4%. Entonces, si aumentamos el CO2 al 7% respecto a una mascarilla, podemos aumentar al 100% el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Eso me puede dar tiempo. Por ejemplo, si esta persona tiene un edema cerebral y el cual ya está por enclavarse, ¿saben lo que es enclavarse? Cuando las amígdalas cerebelosas se van a incrustar en el agujero magno. Y si se introduce las amígdalas cerebelosas en el agujero magno, ¿qué va a presionar? El bulbo. Y muerte, paro cardíaco, paro respiratorio. Entonces, si tú estás, ¿no?, y tiene que ser descomprimido urgente, porque justamente está viendo que la edema de papila ya no se ve el borde, ya está la persona casi convulsionando, ya está al borde. Tú le puedes, a través de tu respiración artificial, aumentar justamente o disminuir la oxigenación, aumentar tu CO2 al 7% y te da al menos un par de minutos, porque te llega a hacer la operación, la craneotomía, ¿no?, y descomprimes el cráneo, ¿no? A veces así se tiene que emplear el conocimiento para poder prolongar al menos un poco la vida de ese paciente, porque cuando está enclavado
Y eso sí yo lo he visto en necropsia. Cuando está enclavado, ustedes quieren sacar el cerebelo, no pueden. Tienen que traccionar y se quedan ahí las amígdalas cerebelosas ahí enclavadas. Porque se enclava bien, ¿no? Con una presión increíblemente. Ustedes saben de cómo es la estructura, la consistencia, el sistema nervioso, en especial el cerebelo, ¿no? Pero cuando se enclava de tal manera que si ustedes quieren sacarlo, se rompe. ¿Sí? Y por eso es que se hacen estas maniobras de emergencias, ¿no? Disminuir la oxigenación, aumentar su CO2, ¿no? Para que el flujo sanguíneo todavía llegue al cerebro, ¿no? Y darnos un poco de tiempo mientras se hace la craneotomía y se descomprime la presión dentro del cráneo. Cuando hiperventilamos, disminuye lógicamente el CO2, ¿no? Y si baja a 20 milímetros de mercurio, o sea, de lo normal, baja el flujo sanguíneo al 50%. O sea, hay que tener cuidado. También no es tampoco sencillo, o mejor dicho, darle oxígeno es muy peligroso. Tiene que darle de una forma dosificada. No es cuestión de darle por dar a un paciente oxígeno, ¿no? Y eso es debido a justamente la reactividad. La reactividad vascular al CO2, al dióxido de carbono, ¿no? Aumenta, ¿no? Digamos, se aumenta lógicamente el CO2. De otro lado, cuando tú aumentas la presión arterial media, o sea, por ejemplo, tienes hipertensión arterial sistémica, ¿no? El sistema nervioso, a través de las arteriolas cerebrales, mantiene un determinado nivel horizontal, ¿no? De estabilidad entre 30 hasta 140 milímetros de mercurio de presión arterial media. ¿Cómo se determina la presión arterial media? No es la presión sistólica más la diastólica, sistólica y no. Es la presión del pulso más porque la presión arterial media es un dato que está, es una no constante, pero sí entre la presión sistólica y diastólica, ¿no? Y la diferencia entre la presión sistólica y diastólica es la presión del pulso. Pero esa presión del pulso le tiene que agregar un factor para poder tener la presión arterial media. Y entre esos niveles de presión arterial media se mantiene la presión de flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y se mantiene de una forma amplia. Ahora, salvo que la persona tenga aterosclerosis, ahí sí este tipo de compensación o de autorregulación se pierde, ¿no? Por eso va a depender muchos factores. Y en experimentos en el cual han hecho una decapitación de los animales, ¿no? Se ha visto cómo aumenta el lactato en la sangre, ¿no? Venosa del sistema nervioso y cae pues el ATP, el glucógeno, la creatinina fosfato, la glucosa, etc. Y sobre todo hay que tener cuidado con el glutamato. Recordemos que el glutamato es un neurotransmisor excitador por excelencia, ¿no? Y esta es una neurona glutamátérgica, ¿no? Las neuronas en general, ¿no? Y cuando el glutamato se libera, no solamente activa sus receptores y ingresa sodio, sino también calcio. El calcio, cuando está por encima de los niveles intraneuronales, puede activar vías para poder, ¿no? Elaborar sustancias reactantes, puede alterar la membrana mitocondrial, puede alterar una serie de vías que finalmente puede provocar la muerte. O sea, el calcio es muy peligroso cuando está por encima de los niveles normales en las neuronas. Y es por eso que el calcio, cuando ingresa, necesariamente tiene que ser, se puede decir, capturado, ¿no? Por una serie de, digamos, de proteínas, como también de estructuras como el retículo endoplástico, ¿no? Porque si aumenta, puede activar enzimas que pueden atacar la membrana del neuronal, como la membrana mitocondrial, ¿no? Hacer que aparezcan sustancias reactivas, ¿no? Y matar a la neurona, ¿no?
El calcio, por ejemplo, es capturado o secuestrado por el tipo endoplasmático, por la mitocondria, o puede ser eliminado a través de bombas. La cosa es que tiene que estar el calcio perfectamente regulado, porque si está en exceso, mata a la neurona, ¿no? Y eso se debe a la hiperactivación de los receptores para el glutamato. Pasamos a la tomografía por emisión de positrones, que viene a ser justamente sustancias radioactivas, ¿no? Y estas sustancias radioactivas se emplean para unirlas, por ejemplo, al metabolismo de glucosa, síntesis proteica, ADN, o para medir flujo sanguíneo, etc., ¿no? Y por eso que las jeringas en donde están las sustancias radioactivas son especiales, son de plomo, ¿no? Y se introduce a la persona una vez inyectada a estos túneles, en el cual tiene una serie de detectores, ¿no? Porque esa sustancia radioactiva va a emitir, ¿no?, protones, ¿no?, a 180 grados, y esto tiene que ser captado por cientos de detectores de esos protones, ¿no? Y de acuerdo a eso se dan los colores, la intensidad de colores de acuerdo a la emisión de protones que se están liberando en esa sustancia radioactiva. Entonces, es así como salen pues, estas imágenes, ¿no?, en el cual se puede observar, ¿no?, qué áreas se hallan calientes o frías. Cuando uno escucha palabras, mira palabras, o habla, o genera palabras, o escucha, o mira, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de los niños, hombres, los chicos y las chicas, ¿no? Observen ustedes en un adolescente normal, ¿no?, con respecto a una persona, tanto chico o chica que tiene esquizofrenia, ¿no? Y ven ustedes que son varias las áreas que se activan, por eso que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y también consuma glucosa, ¿no? Por lo mismo, ¿no?, que está en su cuadro, o mejor dicho, en su cuadro psicótico de esquizofrenia, se activan diferentes áreas, ¿no? Y se han hecho una serie de estudios con tanto las anfetaminas, alcaloides y metilxantinas, ¿no?, y ahí está metida pues la cafeína y el té, ¿no? Y también a esas sustancias radioactivas se pueden también unir anticuerpos para acoplarlos a receptores dopaminérgicos. Diferentes tipos de receptores dopaminérgicos, de la dopamina, ¿no? Esto ya lo he pasado a la primera diapositiva. Sí. O sea, si nosotros vamos a esta lámina, por ejemplo, aquí, hemos dicho, ¿no?, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que requiere la neurona para activarse, para trabajar? Glucosa y oxígeno. Si yo tengo una sustancia radioactiva que se puede unir a la glucosa y el oxígeno, puedo acoplarla. Entonces me inyecto. Entonces esa persona le puede decir, a ver, comienza a hablar, ¿qué área se va a activar? Cuando uno habla, ¿qué área de neuronas? Y si esas neuronas van a necesitar mayor cantidad de oxígeno y glucosa, pero como está marcada la sustancia radioactiva, se va a concentrar mayormente esa sustancia radioactiva en el área del neuronas. Y como se va a concentrar ahí, va a estar más rojo, más concentrada la sustancia radioactiva. Esa es la idea. La sustancia radioactiva se une a la glucosa o el oxígeno. Cuando ya se une a eso y ya llega a la neurona, ya comienza a liberarse fotones. Pero pequeñas cantidades. Claro, claro. Pues todas las sustancias radioactivas van a liberar una serie de radiaciones. Pero aquí lo que se está midiendo es, como dice, tomografía por emisión de positrones, ¿no?, es que se estable, ¿no? Justamente esa sustancia radioactiva que está más concentrada en un lugar del cerebro está emitiendo en 180 grados esa radiación, esas partículas subatómicas. Entonces, en la medida que un área esté más activa,
¿no? Lógicamente va a tener mayor flujo sanguíneo, mayor consumo de oxígeno, mayor, ¿no?, glucosa, se va a concentrar ahí la glucosa o oxígeno, pero con la sustancia reactiva y me va a dar esos colores, ¿no? Estamos acá. Ya. Y bueno, se han hecho una serie de estudios, pero ya marcando solamente los receptores. En cuanto a los receptores para las personas abusadores de, por ejemplo, de cocaína, ¿no? Por sí, para hablar respecto a lo que son, pues, los controles normales, ¿no? Cuando se miden esos receptores de dopamina de una persona, lo que está en rosado, a medida que pasa en las edades, como los receptores de dopamina van disminuyendo, y respecto a las personas que abusadores de cocaína, ¿cuál se aumenta? Vamos a pasar esto. Lo importante es que sepan este tema respecto a lo que es la tomografía por emisión de positrones. Y los tipos de barreras hemáticas en el sistema nervioso. No solamente existe la barrera hematoencefálica, sino también existe la barrera hematolipоral y la barrera hematosubaranoidea. La más conocida es esta. Y esto es producto justamente del endotelio recubierto por los astrocitos, ¿no? Y hay características del vaso sanguíneo de estos vasos cerebrales. Estos no son ventanas, sino tienen estas uniones estrechas, ¿no?, que sellan prácticamente el borde o los extremos de la célula endotelial, ¿no? Pero están recubiertas todas las células, los vasos sanguíneos, con estos pies astrocitarios. Y estas son las famosas uniones estrechas, ¿no? Y esta es la célula endotelial, la membrana basal, tanto de la célula endotelial como también de los pies astrocitarios, los pericitos. Y miren ustedes, el vaso sanguíneo normal tiene este tipo de fenestras que son ventanas, a diferencia de un capilar cerebral que tiene uniones estrechas, ¿no?, que sella prácticamente los bordes de las células. Son estructuras que filtran, van a filtrar una serie de sustancias que lo van a necesitar las neuronas, ¿no? Y ahí está una capilar cerebral y vemos las uniones estrechas, ¿no? A diferencia de otro tipo de uniones, ¿no?, el gancho, el adherens, como también los demosomas, ¿no? Estos son uniones estrechas. Vamos a seguir acá. La barrera hematoencefálica. Y aquí están justamente la barrera hematoencefálica, sus estructuras, ¿no? La barrera hematoencefálica respecto a la barrera hematolipоral, es decir, lo que está relacionado con la formación de líquido cefalorraquídeo. Ahora, existen lugares del sistema nervioso en donde no hay barrera hematoencefálica, y son estas 6 estructuras o 6 zonas: de eminencia media hipotalámica, el órgano subcortical, subcomensural, vasculoso, de la lámina terminal, área postrema y glándula pineal, ¿no?, en el cual la barrera la realizan las uniones estrechas y un tipo especial de células terminales. Muy importante esa zona donde no hay barrera hematoencefálica, porque justamente por ahí pueden entrar virus y bacterias, ¿no? Si una bacteria intestinal puede ingresar por esa zona debido a la deficiencia del sistema inmunológico, puede dar una meningoencefalitis bacteriana, o los virus también. Y los astrocitos se han visto a través de cultivos que tienen una predilección por envolver las células endoteliales. Y aquí hay sí el astrocito sí cumple ahora una función muy importante entre la neurona y el vaso sanguíneo, ¿no? Porque recuerden ustedes en qué momento del potencial de acción comienza a liberarse el potasio, en la repolarización. Y cuando se repolariza la membrana neuronal, es captado por el astrocito y esto lo envía al capilar. ¿Y esto que va a producir? Vasodilatación. Por eso es que actualmente se habla tanto de la neurona, del astrocito y la célula endotelial como un sistema o unidad básica de acoplamiento funcional, ¿no?, en el cual, como ustedes ven, el capilar cerebral, justo cuando es el momento en que se está repolarizando, capta el potasio, ese potasio hace que se produzca vasodilatación, ¿no? Y ese es uno de los mecanismos por el cual también
sustenta la tomografía por emisión de positrones. Ahora también el glutamato, que es recaptado por el astrocito, se convierte en glutamina, y la glutamina puede regresar a la neurona para seguir su proceso metabólico, ¿no?, de economía, ¿no? Y así, el astrocito vamos a ver que cumple también una función muy importante, sobre todo en la sinapsis, ¿no?, justamente para mantener, ¿no?, un metabolismo, un equilibrio apropiado. Por eso es que ya están cambiando los conceptos de lo que es la unidad funcional, pero a nivel neuronal, en el cual interviene la glía, el astrocito y la célula endotelial, ¿no? Y bueno, esto es un acoplamiento metabólico funcional, como ven ustedes, la neurona, perdón, sí, la neurona, el astrocito, neurona, todo un proceso que no viene al caso explicarles. Y actualmente el astrocito no solamente cumple una función en cuanto a la salud, sino también los astrocitos reactivos posiblemente sean la causa de una serie de enfermedades neurodegenerativas. Por eso ahora todos los estudios están yendo abocados al estudio del astrocito para ver cómo se evita, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, ¿no?, cuando acumula beta-amiloide. ¿Cuándo acumula beta-amiloide? Cuando no duerme. El astrocito se encarga, y si están bien sus cerebritos, nuestros cerebros, haciendo actividad física, alimentación adecuada, durmiendo sus horas, todo eso, se va a degradar. Pero si no están haciendo eso, miren la vía roja, lo más ven que se va a acumular, ¿no?, en placas. Si bien es cierto, no tiene más de 60 o 70 años con placas seniles, pero si no cuidan su cerebro, se van a acumular sus placas extracelulares, ¿no?, solamente esperando ya que se altere la proteína tau para que comiencen a tener su Alzheimer prematuro, ¿ya? Por eso es importante. Las aquaporinas sabemos que es relacionado al ingreso de agua, no es solamente por difusión, sino también por unas proteínas que están presentes en el sistema nervioso, ¿no? Ahí están las aquaporinas, pero ahí están las estructuras, sobre todo las aquaporinas, que también cumplen una función muy importante, ¿no?, sobre todo la forma en cómo se ha podido aislar esas proteínas llamadas aquaporinas y su relación con todas las estructuras del sistema nervioso, ¿no? Y recordemos también que el coeficiente de partición, las sustancias que son más, digamos, aceitosas, pueden penetrar mejor la barrera hematoencefálica, o las que tienen, por ejemplo, radical alcohólico, ¿no? Por eso es que el alcohol rápidamente puede entrar a través de justamente la barrera hematoencefálica, sobre todo en estructuras que tienen líquidos, ¿no? Y ese líquido cefalorraquídeo, su función ya saben ustedes, es la protección mecánica, como también mantenimiento del medio interno y también mantenimiento del volumen. Sabemos que más o menos cada 24 horas tenemos entre 1600, producción de medio litro en 24 horas. Aproximadamente ocupa 150 centímetros cúbicos de comida. Y esta es una de la barrera hematoencefálica. Y por último tenemos, aquí está por ejemplo el compartimiento intracelular con la neurona, con la neuroglía, ¿no? Van a ver compartimiento intracelular, compartimiento del fluido cerebral y del cefalorraquídeo, y va a haber siempre intercambio entre todos ellos, ¿no?, para poder justamente mantener la homeostasis. Bueno, muchas gracias.